Muy bien. Muy buenas tardes a todos ustedes, a quien les saludo nuevamente con el mejor de los ánimos. Sean bienvenidos, señoras y señores, ingenieros e ingenieras, socios, participantes, invitados, colegas, académicos y amigos. Soy su servidor, Enrique Santos Gaona, gerente del CAPIT del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Agradeciendo, como siempre, de antemano a todos los asistentes a esta presentación virtual y este gran evento académico que se lleva a cabo mes a mes desde esta maravillosa Ciudad de México, así como a todos aquellos que nos acompañan más allá de las fronteras de nuestra República Mexicana. Es un gran gusto iniciar esta tarde en el CAPIT, que es el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica del Colegio de Ingenieros Civiles de México, agradeciendo de antemano su interés, su tiempo y entusiasmo por acompañarnos en esta ocasión, recibiendo a un gran expositor notable, con quien el día de hoy iniciaremos nuestra 26ª Cátedra Magistral de los Grandes Maestros de la Ingeniería Civil Mexicana, desde la sede de la Casa de la Ingeniería Civil. Para empezar, tengo el gran honor de presentar al Presidium Virtual, que nos acompaña el día de hoy a nuestro gran evento. En primer lugar, le damos una cordial bienvenida al maestro Luis Maumellán Navarrete, nuestro conferencista invitado de esta tarde, a quien le agradezco la oportunidad por haber aceptado nuestra invitación y su amable presencia en línea desde la sede de su hogar. Muy buenas tardes, estimado maestro, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, mucho amor. También tengo el honor de presentar al ingeniero y maestro Jorge Serra Moreno, nuestro presidente del 39º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles, a quien le agradezco su presencia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un afectuoso saludo a todos los que nos están viendo. Asimismo, se encuentra con nosotros el ingeniero y maestro Carlos Herrera Anda, segundo secretario propietario del 39º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles. Muchas gracias por su asistencia a este evento. Muy amable. Gracias, muy buenas tardes. Por otro lado, nos acompaña el ingeniero José Miguel Arta Sánchez Garaña, quien es expresidente de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles de México. Muy buenas tardes y agradezco su presencia a este distinguido evento, ingeniero. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. No menos importante, nos acompaña también el doctor Gerardo Iriart Leveret, quien es coordinador adjunto del Comité Técnico de Energía del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y es así como iniciamos nuestro gran evento el día de hoy con todos los asistentes. En primer lugar, le voy a pedir de favor de este presidio virtual al ingeniero y maestro Jorge Serra, nuestro presidente en turno, que nos dé la bienvenida de este gran evento del día de hoy. Por favor, si es tan amable. Muy buena tarde a una cátedra de los grandes maestros de la ingeniería civil mexicana. Para mí es un honor el presentar al maestro de hoy, pues porque tengo la fortuna de que fue mi maestro. Ahí hay una corrección en tus datos biográficos que dices que llevas 40 años de maestro, pues fuiste mi maestro hace 50 años. No te estés quitando los años. Todavía estamos jóvenes y reverdeceremos. Pero es muy importante platicar. Luis Manuel Mamellán es un fanático de los sistemas, de la programación. Hace 50 años hablamos de ruta crítica, de sistemas. Era así como pues, hablar de brujería. Él me introdujo a la ruta crítica, lo cual me ha dado de comer toda mi vida. Es un tema que me ha encantado. Él está metido en todos los proyectos de innovación que nos podamos imaginar. Es un ingeniero que no para de estudiar, no para de aprender, no para de enseñar.
y siempre anda buscando una oportunidad para hacer mejor la ingeniería. Creo que hoy vamos a tener una gran conferencia y estamos esperando escucharte. Ya daremos unas palabras al final de cierre y pues agradezco una vez más tu presencia. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, estimado Jorge, por tus palabras. Y también le voy a pedir de favor, si es tan amable, al maestro Carlos Herrera, si es tan amable, nos dé también unas palabras de bienvenida. Con mucho gusto. Pues primero, que me alegra que continúe esta serie de los grandes maestros de ingeniería civil, y definitivamente no podía haber estado completa sin la participación de nuestro gran amigo, el maestro Luis Maumellán. Algo que decía ahorita nuestro presidente, el maestro Serra, me hizo recordar una frase de un bibliotecólogo inglés que se llama John Cotton. John Cotton tiene una frase que se me hace ejemplar para los maestros, como lo es el maestro Maumellán, y es que el que se atreva a enseñar, que nunca deje de aprender. Por el poco tiempo que llevo a conocer al maestro Maumellán, pues es de esos maestros que se continúa preparando, que cada intervención suya nos habla de temas novedosos, de temas innovadores, y pues sigue ilustrando y sigue enseñando. Un gusto, maestro Maumellán, que nos acompañe esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Herrera. Hoy te regreso contigo. Bien, también le voy a pedir de favor ahora sí que ingeniero José Miguel Arta Sánchez, nos dio unas palabras de bienvenida al maestro Luis Maumellán, por favor. Gracias, Enrique. Bueno, yo con el ingeniero Maumellán, con Luis, tengo una amistad desde siempre. No me dio clases porque, pero sí me ha dado clases. Sí, y yo también le he dado clases, pero tampoco se las he dado. Hemos mantenido una amistad increíble de toda la vida. Es una amistad que de verdad me honra y que agradezco tener. Y siempre, Luis, sabes que he admirado tu pasión por la ingeniería y por la ciencia. Y he admirado sobre todo tu capacidad para mantenerte siempre a la vanguardia. Creo que ya lo ha dicho muy bien Jorge, Carlos, me uno a sus palabras y con esto yo creo que queremos escuchar tus palabras el día de hoy también. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Dijo que se vuelve una expectativa para todos. Muchas gracias. Y, por supuesto, al doctor Gerardo Giriar, si es tan amable, danos su apreciación de su bienvenida a Luis, por favor, si es tan amable. Gracias, buenas tardes a todos. Con mucho gusto y con mucho aprecio y orgullo me uno a esta bienvenida al maestro Luis Maumellán. Déjenme decirles de que en un par de meses más cumpliré 50 años de haber llegado a este maravilloso país y haber empezado con el pie derecho en la ingeniería mexicana y haber conocido gente que ha construido el país, ingenieros de mucho valor, que uno resumen en la gente que ha construido la infraestructura de este país, la ha modernizado, y dentro de ello siempre he tenido mi admiración y respeto por Luis, que es un creador. Quiero ver su historia, sus relatos en esta cátedra magistral, pero déjenme decirle que más me impresiona lo que sigue haciendo para que México sea un país más moderno, más amigable para todos, y veo con orgullo, me siento orgulloso de poder escuchar su plática de ahora y le doy la bienvenida y esperemos que disfrutemos todos de esta cátedra magistral. Bienvenido, Luis. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por tus palabras, doctor Gerardo Giriar. Le voy a pedir al maestro Carlos Herrera que me haga el favor de leer la semblanza del maestro Luis Maumellán, si es tan amable, por favor. Con muchísimo gusto. El maestro Luis Enrique Maumellán Navarrete es ingeniero civil egresado de la Universidad Iberoamericana, con estudios de maestría en planeación por la UNAM y en sistemas también por la Iberoamericana.
Tiene 55 años de práctica profesional en temas afines a ingeniería, sistemas y planeación en temas de computación, sistemas, creatividad, proyectos, estudios de factibilidad, simulaciones de sistemas de infraestructura. Fue responsable de la coordinación de informática del Grupo ICA en la Dirección de Informática y posteriormente en la Dirección de Planeación y Sistemas y asesor de la presidencia del mismo grupo. Ha tenido 35 años de práctica profesional en empresas propias como fundador y director de múltiples empresas y organizaciones no gubernamentales, realizando planeación estratégica en múltiples proyectos privados y de gobierno, aplicación de soluciones basadas en sistemas generales, informática, estudios y proyectos de ingeniería, movilidad e investigación para decenas de clientes, múltiples estudios de innovación y aplicación continua de creatividad. Ha realizado investigación y desarrollo en temas de infraestructura, desarrollo urbano, movilidad, riesgos urbanos y mitigación de siniestros. Es creador de la metodología Expert Plan para planeación estratégica apoyada por sistemas expertos. Cuenta con 40 años de docencia, bueno, no 40, el presidente Serra dice que son más de 40. Cuenta con más de 40 años de docencia en áreas afines a planeación, sistemas, ingeniería y construcción, a nivel licenciatura y posgrado en varias universidades como la UNAM, la Iberoamericana, la Universidad de La Salle y el ITAM, e invitado en 10 instituciones más. Ha sido presidente de diversas agrupaciones gremiales como la Sociedad de Exalumnos de Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Mexicano de Sistemas e Investigación de Operaciones, editor por México en la Federación Internacional de Sociedades de Investigación de Operaciones, habiendo organizado congresos latinoamericanos de Sistemas e Investigación de Operaciones. Fue director por México en el Instituto Internacional para la Investigación de Sistemas Avanzados y Cibernética y es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Blockchain. En la Academia de Ingeniería de México ha sido presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería de Sistemas y coordinador del Programa Multidisciplinario de Prospectiva y Planeación varias veces, así como miembro de la Comisión de Ingeniería Municipal y Urbana, miembro de la Academia de Informática, miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Asociación Mexicana de Blockchain y de la Asociación Iberoamericana de Inteligencia Artificial. Sin duda, se queda corto el currículum para la amplia trayectoria académica y profesional del maestro Maumellán, y es un gusto saludarlo y tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a ti, maestro Carlos Severa. La verdad es que es muy amplio, la verdad es que él envió muchísima más información, tuvimos que hacer allí, pues obviamente los ajustes correspondientes para efectos de que podamos disfrutar precisamente más de su exposición que de su contenido académico, ¿no? Así que pues agradezco mucho al maestro Carlos Severa que nos haya apoyado con esta lectura. Vamos a entrar entonces en materia y les voy a soltar al maestro Luis Maumellán Navarrete que nos haga el favor de iniciar su conferencia titulada La responsabilidad del ingeniero civil en el México de hoy. Seguramente con gran expectativa y con mucho gusto estaremos escuchando al maestro Maumellán. Tienes todo en tus manos. Gracias, creo que ya estoy compartiendo por ahí. Es correcto. Bueno, mi plática puede ser un poquito aburrida para muchos, porque es un poco la historia de mi vida que pretendo hacer, pues no demasiado pesada, y hacer referencias a algunas de las experiencias que tuve en la docencia. Antes que nada quiero aclarar que menciono 40 años porque he tenido periodos sin ser docente. Entonces los 40 años suman solamente, es la suma de lo que estuve efectivamente trabajando. Pero como dijo Jorge, muy cierto, llevo 55 años de haber empezado la docencia. Es un buen rato. Básicamente la idea de la plática es platicar un poco de mi estructura, de mi formación y cómo esto fue dando origen al trayecto que tengo y que he tenido durante toda la vida. En la niñez, bueno, pues primaria y básicamente lo relevante fue lectura intensa. Desde chico estuve leyendo, aprendí a leer antes de entrar a primero de primaria, entonces fue muy intenso. La música siempre me gustó, estuve tomando clases de piano muy chico y después pues con muchos intereses, en la secundaria amplié el panorama, me metí mucho a cuestiones de las artes y pintura,
En la preparatoria, físico-matemáticas era mi giro fundamental, que aunque tenía inquietudes por química y medicina, pues me decidí por las ciencias exactas de matemáticas. En la carrera decidí la ingeniería civil, a pesar de que mi padre era arquitecto y que además tuve la fortuna de que me invitó a participar con él en proyectos de arquitectura, ya estando yo en la carrera de ingeniería civil. Entonces tengo bastante afinidad con la arquitectura y tuve unos maestros maravillosos en la Iberoamericana, la mayoría de los cuales pues ya se nos fueron, y entre esos maestros que todavía están aquí está presente precisamente el ingeniero Arta Sánchez, que me dio clases en los años últimos de la carrera. Cuando estaba yo en la carrera, tenía yo una intensidad muy fuerte tocando el piano, tocaba yo como 9 horas de piano al día, pero me di cuenta de que o dejaba el piano o dejaba la carrera, no podía sostener las dos, pues entonces dejé el piano. Pero me aficioné a la guitarra, luego al arpa, luego a los instrumentos de cuerda, y en fin, fui muy inquieto por ese lado. Y ahí empecé como ayudante de profesor, que es algo de lo que es importante. Yo creo que ahí las primeras experiencias como profesor, pues me di cuenta de que necesitaba yo interesar a los alumnos, que eran mis compañeros, dando más expectativas de lo que se podía lograr, y mantenía mucho la motivación y la disciplina con respecto a todo lo que se podía hacer. Me tocó ser ayudante de descriptiva, con geometría descriptiva, disciplina que ahorita ya desapareció de la carrera, pero que era muy formativa porque nos daba mucha idea del el uso espacial de las cosas. En las prácticas de topografía me enfrenté al campo y tuve viajes a diferentes lugares de México. Ahí pude identificar mucho las reglas en donde se respetan los valores, porque dentro de la escuela pues hay una disciplina muy hecha, muy acomodada, pero cuando empieza uno a salir al campo y a otros lados, pues se da uno cuenta de que esas reglas no están escritas en ningún lado, pero que son útiles. Dentro de esto nos dimos cuenta también de que, bueno, en la titulación fui el mejor promedio de la generación y me recibí con mención honorífica, lo cual fue un honor para mí. Y cuando nos dieron de parte del Colegio de Ingenieros Civiles nuestro reconocimiento, pues me tocó conocer a las primeras generaciones de todas las escuelas de México. Por supuesto, de todas ellas, pues conocí a 3 o 4 y seguí llevando una amistad con ellos muy intensa, con el mejor promedio de la UNAM, el mejor promedio de la Universidad de Nuevo León, etcétera, que hasta la fecha todavía conservo, lo cual es interesante porque se potencializan los conocimientos del ingeniero cuando empieza uno a tener interacción con otros. Ya terminando la carrera y habiendo terminado la carrera, me metí a hacer experimentos que no eran precisamente de ingeniería civil, pero sí de ingeniería. Tuve la fortuna de construir un catamarán de vela, una lancha, un coche que nunca caminó, pero que se terminó físicamente. Entonces, ese tipo de inquietudes me llevaron a explorar otro tipo de cosas, en donde incluso llegué a pensar en estudiar la carrera de ingeniería mecánica, pues porque tenía una afinidad muy fuerte hacia eso. No lo hice. Estudié la maestría de planeación y la maestría de sistemas, la de planeación en la DEPFI, bueno, antes se llamaba la DESFI, que era la División de Estudios Superiores de Ingeniería, en la maestría de sistemas de la Ibero, y me metí mucho a investigación dentro de esas maestrías, pero con inquietudes propias. Entonces, de ahí salió una responsabilidad muy clara, que era aprender y seguir aprendiendo. Yo creo que ese es uno de los puntos más fundamentales que pueden potenciar los conocimientos de un ingeniero. Experimentar, aplicar, ejecutar y evaluar requieren aprender. Yo creo que esa es una lección que siempre he tenido y que trato de seguirla teniendo. Los estudios permanentes, aparte de los que menciono, estudié piloto aviador porque me encantaba la aeronáutica y pues, los aviones. Incluso con un compañero logramos comprar una avionetita, un mosquetero que es de 4 pasajeros chiquitito,
maravilloso. Volamos 3 o 4 veces y pues acabamos vendiéndola porque ya no podíamos sostener los gastos. Estábamos demasiado pequeños y era un hobby muy caro para ese tiempo. Entonces, pero eso es una experiencia también interesante. Tener conocimientos que requieren una validación, porque una cosa es llevar el curso de piloto aviador y otra cosa es subirse y estar en las nubes hasta solo después, ¿no? Los estudios de maestría en planeación me dieron mucha formación hacia todo lo que era sistemas y optimización, que es algo que sigue siendo vigente en esta época, a pesar de todas las herramientas de inteligencia artificial. Si no tiene uno los conceptos claros, como en toda la ingeniería, pues muchas veces se pierde uno fácilmente, desde cuestiones tan simples como lo que antes era la regla de cálculo, que nos obligaba a pensar en dónde estaba el punto decimal. Ahorita los muchachos meten esto a la computadora, a la calculadora, y el punto decimal viene automático, entonces como que pierden las dimensiones de la realidad. Eso, junto con lo que mencionaba antes de la geometría descriptiva, pues nos daba una posición de enfrentarnos a aspectos realistas, a fenómenos de la naturaleza, que ahorita creo que se ha perdido un poco. Pero bueno, eso es cosa de practicar un poco en el campo y se familiariza uno. De las investigaciones que hice, una de ellas, que es la más intensa que he tenido desde hace muchísimos años, es investigar sobre planeación. Desarrollamos un método que se llama ExpertPlan, en donde logramos hacer planeación de conceptos que son cualitativos, que no se pueden cuantificar fácilmente. En algunos casos sí se pueden dar ciertas métricas, en otros no. Pero en general el sistema ExpertPlan lo que pretende es que a través de un sistema experto apoyado en una computadora se puedan alimentar algunas características propias de un sistema que se está planeando y se pueda llegar a ciertas estrategias, tal vez un poco genéricas o generales, pero que nos orientan mucho sobre cuáles son las prioridades que debemos de seguir. Este sistema ya está hace muchos años realizado, pero pues cada día le vamos encontrando mejoras y lo vamos avanzando. En cuanto a sistemas generales, también estudiamos bastante la forma de representar los sistemas, algo que llevamos a la maestría. Cuando di clases en la maestría, bueno, pues una de las cosas importantes era desarrollar un conocimiento previo a las consultas. O sea, si yo quiero encontrar algo desde Internet, había que pensar muy bien cómo buscar en Internet. Ahorita con la inteligencia artificial y el chat GPT y todas estas cosas, pues el chiste es saber preguntar, cómo buscar, cómo evaluar lo que nos están diciendo. Porque muchas veces tenemos respuestas y las transferimos tal cual, y la realidad es que no es así. Se tiene que verificar la validez y se tiene que ser muy concreto en lo que se está diciendo. Entonces, las herramientas estas son muy útiles, pero se necesita tener un respaldo realista, ¿no? Aquí quiero hacer una referencia a las especialidades de la ingeniería civil, porque, como les digo, yo fui una gente muy inquieta. Empecé estudiando, bueno, mi primera intención de tesis fue sobre plataformas marinas, en donde yo tenía la intención de desarrollar cuestiones afines al mar. La investigación que hice me llevó a que no podía hacer nada porque todo lo tenía Brown and Root y estaba patentado y ni siquiera me recibían para platicar de eso. Entonces cambié y empecé a hacer una tesis sobre estructuras y desarrollé algunos programas en Fortran para hacer algunos modelos típicos de los modelos de soluciones de marcos y de estructuras hasta llegar a elemento finito. Pero pues a fin de cuentas también la suspendí porque resultó que en esas épocas IBM sacó un paquete que hacía eso. Entonces, pues ya no tenía mucho sentido. En fin, decidí recibirme posteriormente con una tesis que me dirigió mi querido amigo José Miguel Arta Sánchez, y afortunadamente salimos bien y con mención honorífica. La afinidad especial de la ingeniería civil la menciono porque dentro de estos 3 eventos me di cuenta que me encantaba toda la ingeniería civil.
y me gustó más la ingeniería civil, evidentemente, que otras ingenierías, aunque todas ellas pues me encantan, pero la ingeniería civil tenía una afinidad personal para mí, tal vez un poco con la influencia de la arquitectura de mi padre, que me orientó a modificar cosas, a modificar la naturaleza, que es lo que hacemos los ingenieros. Si volteamos a cualquier lado, todo lo que nos rodea tiene la mano de un ingeniero. Entonces, como dije yo, por aquí hay que modificar la naturaleza correctamente. Entonces, explorar los campos de actividad de la ingeniería civil fue una de las primeras cosas que ya hice formalmente, y ahí fue donde salió la ruta crítica que mencionaba Jorge, y los trabajos de campo, las normas, las finanzas y una serie de especialidades técnicas. Y ahí surge un poco la pregunta, ¿por qué es necesaria una especialización o un posgrado en ingeniería civil? Y yo creo que favorece el crecimiento profesional. Después de estudiar una especialización y de poder desarrollar conocimientos propios de esa especialización, nos encontramos con la inversa o con la complementaria, que es necesitamos ser generalistas para poder dar panoramas más completos. Y entonces empezamos a interactuar con otras profesiones, porque un ingeniero civil que no sabe de economía o que no sabe de biología o de la naturaleza, pues va a tener un comportamiento limitado. Entonces yo creo que es interesante ahí la disyuntiva de si es especialización y por qué. No es nada más por un posgrado, sino es para entender mejor algunos fenómenos. Hicimos investigación en cómputo desde muy recientemente entrado al trabajo. Nos metimos a los sistemas operativos de las computadoras de aquella época en lenguaje de máquina, que no era cualquier cosa. Y luego hicimos investigaciones en muchas cosas, y de las últimas que hicimos fueron desarrollos en transporte público urbano, de los cuales hicimos bastantes proyectos. Investigaciones en tecnologías de información y comunicación, nos metimos directamente a la economía digital en inteligencia artificial. Y yo creo que esa es una de los retos más fuertes que hay, porque ya habiendo estado un rato en esto, pues todavía hay una cantidad enorme de conocimientos que en el momento en que los aprendemos ya son obsoletos. Entonces esa dinámica es verdaderamente pues, difícil de manejar. La responsabilidad siempre ha sido perfeccionarme en lo que había seleccionado. En cuanto a docencia, como les decía, fui ayudante de profesor en geometría descriptiva, en métodos numéricos, fui titular en álgebra en la Universidad La Salle, en ingeniería de sistemas en la Ibero, en la maestría de ingeniería de sistemas, en la maestría de planeación de la UNAM, ahí está mal, y titular de análisis y diseño de sistemas en la maestría de sistemas, titular de programación de obras en la maestría de construcción. Ya tenía yo la afinidad de haber sido constructor cuando llevé la maestría en construcción. Y ahí hay muchas satisfacciones y beneficios que tuve, porque ha sido la forma de incidir en los alumnos recibiendo retroalimentación. Entonces, no solo yo les pasaba formación de vida a ellos, sino que ellos me pasaban retroalimentación para formación mía. Eso me cambiaba el punto de vista, porque decía, oh, lo que me están diciendo tienen razón. No es nada más de aquí para allá, sino es en los dos sentidos. La cosa es saberlo leer. Y dentro de esto, pues ha habido muchas experiencias muy positivas que en tantos años de docencia pues, han aparecido. Una de las principales es las relaciones que se forman entre compañeros, entre maestros y alumnos, que pueden llegar a ser de vida y generan una influencia muy satisfactoria. Nos tocó hacer algunas experiencias foráneas internacionales, en donde nos han invitado a un montón de conferencias en pues más de 20 universidades en México, en Norteamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, y tuvimos experiencias de este tipo de docencia abundantes. Hay una frase que es interesante, en donde dicen si la frase de que el alumno supera al maestro es válida o no es válida. Jorge mencionó ahorita que yo fui su maestro, y creo que en muchos aspectos él me ha superado. Cada quien tiene su resorte, pero definitivamente la superación del alumno sobre el maestro
pues es la única forma en que progresa la humanidad. No hay otra forma, sino que tiene que irse avanzando en ese sentido. De otra serie de cargos que tuve en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, di clases en la maestría de planeación y diplomado de Administración Pública en el ITAM y varios cursos. De todo esto, la responsabilidad ha sido transmitir lo que se ha aprendido. Aquí tuve experiencias negativas y pues no me gusta hablar de ellas porque no aportan gran cosa, pero el chiste está en saber manejar esas experiencias negativas. Como profesional en el grupo ICA tuve varias responsabilidades. De entrada nos tocó participar en el control de obra de una estación del metro, que era, pues ahora sí pone en práctica lo que has estado defendiendo y estudiando muchos años. En Aerofoto estudié cuestiones de fotogrametría, trilateraciones geodésicas y programación computacional. En Icatec nos tocó participar en varios estudios regionales y apoyo a diferentes empresas de concreto, de minería y otras empresas que tenía el grupo ICA y a implantación de sistemas de cómputo en un montón de trabajos, juegos gerenciales. Y luego en Solum y Derna estuve en el área de construcción, primero administrando talleres de equipo y flotillas de aeronaves. Me tocó manejar una flotilla de 10 aeronaves distintas que tienen una complejidad totalmente distinta y ajena a lo que uno podría imaginarse, porque hay que lidiar con cosas que son ajenas a la ingeniería civil. En construcción fui superintendente de zona, manejé mucho en desmontes en diferentes lugares, en San Fernando, en Culiacán, Costa Rica es Culiacán. Obras hidráulicas en la Ciudad de México, me tocó participar en el acueducto del periférico, que tiene pozos desde el Pedregal hasta Cuemanco. Muy interesante, un reto muy favorable profesionalmente. Hice pozos, canales, tanques, redes hidráulicas, distritos de riego en Hidalgo, en Campeche, distritos de riego y de drenaje en el sureste. Y luego estuve en el corporativo, que pues nos llevó a manejar otro nivel de cuestiones, ya con control operacional, que era manejar las cifras de varias empresas simultáneas y tener un seguimiento de control a través de las computadoras, planeación de empresas, etcétera, hasta llegar a ser del grupo asesor de la presidencia de ICA, que en algún momento pues tuvo una influencia importante. Mucha gente no sabe lo que es la ingeniería civil y esto es un reto para los alumnos. Mucha gente supone que se puede improvisar y hacen efectivamente modificaciones de la naturaleza, pero de la manera más ineficiente y hasta dañina que se puede hacer. Se puede improvisar, sí, pero con un riesgo enorme y un costo mucho más alto. Entonces, el ingeniero civil tiene la responsabilidad precisamente de reducir ese riesgo y de controlar el costo a lo que se debería de tener. Y esto nos va a dar el éxito en la ingeniería. Primero, si yo quiero ser exitoso, primero necesito seleccionar cuál es el campo que me gusta y en el campo en que estoy dispuesto a empujar sin descanso, porque eso se va a necesitar en algún momento. Si es algo que no me gusta, pues no voy a empujar. En algún momento me va a cansar y me voy a cambiar. Entonces, es muy importante seleccionar ese campo en donde estoy dispuesto a dar todo. Segundo, tratar de planear integrando todos los componentes que tenga yo al alcance, porque hay muchas veces que se planea suponiendo que las cosas van a llegar y resulta que las cosas no llegan. En ICA teníamos un dicho que decía, hacer la obra con dinero es muy fácil, el chiste es hacerla sin dinero. Entonces nos llegaba un recorte en las remesas y teníamos que seguir trabajando. Ese tipo de retos nunca lo enseñan en la escuela, ¿no? Obtener los componentes faltantes, que es principalmente relaciones que apoyen, que orienten y que complementen. O sea, estos son algunos de los elementos fundamentales dentro de mi trayectoria profesional dentro del grupo ICA. Y aportar al grupo compartiendo valores. Esa es la conclusión de esta etapa. Dentro de la etapa de empresas propias, pues me tocó hacer estudios. Mi giro fue siempre estudios de consultoría en diferentes líneas. Me tocó participar en la privatización de ferrocarriles,
hice 10 planes maestros para aeropuertos, hice una evaluación de factibilidad de autopistas y carreteras libres y planes maestros de puertos. Entonces también me metí en todo lo posible en terminales intermodales, hicimos varias, algunas no se realizaron, otras sí, afortunadamente, y hicimos trabajos de supervisión, gerencia de proyecto y mucho de transporte público urbano. Esto porque la inquietud del transporte público es algo que todos sufrimos día con día. Entonces, el poder encontrar mecanismos que analicen a fondo el fenómeno del transporte público urbano fue muy satisfactorio. Aquí, pues, algo de lo que es importante es rebasar las limitaciones. Como despacho de consultoría, pues muchas veces tenía yo limitaciones muy fuertes de tipo económico o incluso de tipo de conocimientos. Necesitaba yo acceder a fuentes que tuvieran especialidades ajenas a las que yo tenía o al que mi equipo cercano tenía, y eso pues es importante tener una seguridad de qué pedir y cómo pedirlo, porque muchas veces pues podemos caer en manos de alguien que no es legítimo. Algo que no es, que nunca se debe de hacer es ir en contra del bienestar común. Yo creo que muchas veces los intereses personales a mucha gente la obligan a que primero se satisface su necesidad individual y luego que venga lo que sea. Lo estamos viendo en muchos de los gobiernos que nos ha tocado pues, sufrir. Ir en contra del bienestar común no deja nada bueno. Algo que nunca debemos olvidar es la responsabilidad que nos da el título de ingeniero civil para responder ante la sociedad a la que nunca debemos de defraudar. Temas de urbanismo y temas de apoyo a empresas en planeación de informática es lo que nos ha caracterizado como empresa de consultoría, y con los apoyos de tecnologías de computación y bases de datos, organización, planeación estratégica, que ya comenté. Y en algún momento arrancamos con lo que llamaban un Bulletin Board Service, que en realidad fue el precursor del Internet. O sea, nosotros tuvimos servicios de Internet antes de que existiera Internet, porque eran servicios limitados en donde teníamos una batería de teléfonos, se comunicaban por un módem con nosotros y a través de datos pues, hacíamos muchas de las acciones de Internet, básicamente tipo correo electrónico. Me tocó participar en la red de telefonía celular, en donde se sembraron estaciones en toda la República, y desarrollar páginas web. Y actualmente pues estamos metidos en las cibermonedas y en el metaverso, junto con la inteligencia artificial. Ahorita todavía el metaverso se ve a futuro, las cibermonedas ya son actuales y hay avances enormes en donde estamos participando, y creo que esto va a ser todavía un cambio fundamental en nuestra civilización, ¿no? Que se diga de la inteligencia artificial, ya todos hemos estado cerca de esto y vemos que no está definido hasta dónde puede llegar. Entonces el metaverso es algo que no ha despegado y se va a tardar un poco, porque en realidad aquí lo que falta es la infraestructura adecuada. Si no tenemos una red más rápida que la que existe ahorita, que es la 5G, seguramente vendrá la 6G y en ese momento pues tendremos ya una posibilidad de hacer este tipo de conferencias en Zoom, viéndonos a la cara directamente y participando en un medio mucho más realista. Y tenemos algunas inversiones propias en tecnología que hemos hecho y que mencionaré más adelante. Básicamente, la responsabilidad de resolver problemas del país en el alcance moderado. En contratos y proyectos no me voy a detener, pero básicamente han sido servidores de correo, primeros nodos de Internet, páginas web, planeación estratégica. Y los desarrollos propios, desde el catamarán que les mencionaba, hasta enseñanza generativa, que es algo de lo que estamos viendo ahorita, junto con Metaverse y con inteligencia artificial aplicada. Y la enseñanza generativa la menciono porque tiene que ver con docencia. Se dice que la inteligencia artificial va a acabar con los maestros, y yo creo que no. Ahí precisamente está ese tema de enseñanza generativa, que en un momento lo podemos tocar. Y aquí está la responsabilidad de crear nuevas soluciones y eventualmente poder fondear esas soluciones. Entonces, los desarrollos propios son muy complicados, muy difíciles, porque tenemos aquí varios ejemplos
de desarrollos que han terminado exitosamente, otros que están detenidos porque teníamos una trayectoria de fondeo más o menos clara y con los cambios que se vinieron en este cambio de gobierno, se suspendieron una serie de flujos y los tenemos congelados y otros que pues todavía no se inician pero que se ven por delante. Entonces aquí eventualmente fondear soluciones viene a ser sumamente importante porque la idea es cómo podemos hacer captación de recursos sin ceder lo esencial del desarrollo. Experiencias, bueno, pues de todo tipo, apoyos con personales o contratistas tecnológicos, todo lo que se necesita para resolver un proyecto. ¿Qué tipos de proyectos nos han tocado? De desastres, de urgencias, improvisaciones, trabajo en condiciones precarias. Y por otro lado, trato con personal de campo, que es muy variado, trato con empleados, colegas y clientes, con autoridades e intereses, con proveedores y competidores. Tenemos que tener aquí un closet de cachuchas y ponernos la cachucha adecuada para cada trato, porque son totalmente distintos. Aquí yo creo que vale la pena hacer alguna recomendación para los alumnos y para los ingenieros que están saliendo, que lo importante es ser ingenieros éticos y de calidad. Y para eso, lo primero es conocerse a sí mismo. No engañarse solo creyendo que somos una cosa que no somos. Y segundo, respetar a los demás como te gustaría que te respeten en las mismas circunstancias. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, es la parte negativa. Y la parte positiva es siempre respetar a los demás. Bueno, hemos participado en una serie de apoyos dentro de las experiencias a la Cámara, al Colegio de Ingenieros, en el temblor del 85, en formación de empresas, en la creación del ISIC. Nos tocó a nosotros diseñar el Instituto de Capacitación de la Cámara de Construcción. Nos tocó el Y2K, si ustedes se acuerdan, cuando estaba el TLC estrenado, vino el cambio al año 2000 y todos estaban espantados de que qué iba a pasar con las computadoras. Bueno, pues nos las pasamos tranquilizando a todos que no iba a pasar nada y efectivamente no pasó nada, ¿no? Trabajo en otros países. La crisis del 94 pues nos afectó a todos. La integración de un grupo, aquí tenemos Tramex, que ahorita lo voy a comentar, abrir nuevas líneas y captar conocimientos. En general, resolver problemas con ingeniería, calidad, oportunidad y al mejor costo. Y aquí, la problemática urbana, voy a platicar un poquito de este Tramex. No me voy a meter a leer todo, simplemente voy a pasar un video de 3 minutos en donde lo que se pretende es resolver, este es el metro, es una estación, aquí viene el metro, no recuerdo cuál es, pero creo que es Valderas, y pues aquí se ve la cantidad de gente que hay, y esto es cuando el metro funcionaba bien. Estos son los metrobuses de Insurgentes, en un momento en que se atravesó un camión de Coca-Cola en el trayecto de los metrobuses y llegué a contar 42 metrobuses alineados uno detrás de otro, todos parados. Entonces dije, y evidentemente los autos pues, están congestionadísimos ahí. Entonces esto me llevó a profundizar más todavía en la validez de una solución del transporte. Y esa validez de la solución de transporte es esta. Este es un video muy cortito de algo que hicimos, que es el Tramex, que es un vehículo para mover pasajeros urbanos en un carril propio, en donde nadie se le atraviesa y se pueden mover varios vehículos a la vez en sincronía y se pueden coordinar para no ser estrictamente una troncal, sino ser una red. Aquí me voy a brincar un poco hasta acá. No sé si está llegando hasta allá el volumen, pero la idea es que no llegue el volumen. Es un vehículo que puede transportar hasta 50 personas y puede ir en convoy, puede manejar 50,000 usuarios por hora, que es más de lo que maneja el metro. Ahí se ve una intersección de 2 vialidades elevadas sobre la intersección de Insurgentes y Viaducto. Y lo importante es que es totalmente automático, no tiene conductor,
responde en tiempo real y tiene una serie de características ambientales muy atractivas. Son vehículos que pesan ya con todo y pasajeros menos de 6 toneladas, entonces necesitan una estructura sumamente ligera. Están hechas de material reciclable, entonces todas las bolsas de polietileno son utilizadas para la carrocería. Aquí se ve un video en donde así se vería en el Parque de Polanco los vehículos. Aquí se ve uno que viene subiendo, y junto con esos hay otros vehículos que manejamos, que estamos proponiendo y que también están en investigación, que son una especie de triciclos, que son estos, que son para 3 personas. 3, aquí van en el elevado. Entonces, estos son un ejemplo de proyectos creativos que van dirigidos exclusivamente a mejorar las condiciones de movilidad en una zona. Si ustedes lo ven, pues esto sí estorba en la visión, pero no es una cosa que sea dramáticamente fea, y además pues puede resolver las congestiones de tránsito con mucha más facilidad. Aquí se ve, por ejemplo, en el aeropuerto central tenemos este trenecito que va entre terminales, y el nuestro, que lo simulamos enfrente para comparar más o menos cómo se verían. Y todo este tipo de elementos pues son los que nos dan una solución al congestionamiento vehicular. Es un vehículo que también puede funcionar para carga, y es interesante porque formando una red puede tener servicio para la central de abastos o para los grandes malls de diferentes partes de la ciudad a través de este sistema. Se pensó esto en ofrecerlo en diferentes lugares. Por ejemplo, en Cancún se tenía todo el servicio a la ciudad, a la población de Cancún y a los hoteles, e incluso se bajaba hasta acá antes de que quitiera el Tren Maya, y esto pues no pesa nada, entonces esto no hubiera tenido ningún problema de cavernas ni de nada de eso. Aquí fue una propuesta que hicimos para la ciudad de Lima, que se dio en un momento pues inadecuado, porque después de eso viene un cambio de gobierno muy difícil, ya se olvidó. Entonces aquí tenemos algunas de las características, no me voy a meter, pero representan una comparación entre este tipo de transporte y otros tipos de transporte, como pueden ser los BRTs o metrobuses, o los funiculares o teleféricos, y el metro propiamente. Entonces todo esto pues nos lleva a una serie de sugerencias que son interesantes. Perdón. Creo que me salí. Ahí se recuperó. ¿Sí lo están viendo? Sí, inteligencia artificial generativa. Ok. Esta inteligencia artificial generativa es precisamente lo que les comentaba hace un momento, que el chiste es no desaparecer a los docentes, sino tratar de reforzarlos. Al entrenar un modelo de inteligencia artificial, hay un gran corpus de recursos educativos que pueden ser relevantes para producir un contenido nuevo que sea informativo y que esté alineado con el plan de estudios. Esto puede ayudar a los profesores a ahorrar tiempo y esfuerzo en la creación de materiales y dar a los estudiantes una gama mucho más amplia de recursos. Al analizar los datos de los estudiantes, como su desempeño, su desarrollo, preferencias, etcétera, los modelos de inteligencia artificial pueden generar materiales de aprendizaje personalizados. Y es muy interesante porque a cada individuo se le puede dar un material de aprendizaje distinto, sin un esfuerzo mayor. Entonces yo puedo ir dándoles conocimientos muy orientados a cada quien. Y eso es algo que sin la inteligencia artificial no se puede. Un maestro no puede atender ciertas inquietudes de alguien, pero no puede hacer toda una trayectoria particular para cada quien. Hablar y escribir en idiomas extranjeros, bueno, pues esto es lo más común en este momento, pero también pueden ser muy valiosos para los estudiantes.
Los chatbots permiten generar respuestas basadas en las entradas que los estudiantes hagan. Los modelos los mentores y tutores virtuales que están impulsados por la inteligencia artificial pueden ayudar a comprender las consultas de los estudiantes y proporcionar explicaciones y ofrecer instrucciones a ellos paso a paso para la resolución de problemas y adaptar su estilo de enseñanza en función de las respuestas individuales de los estudiantes. Esto es algo que difícilmente un profesor puede hacer, porque un profesor va siempre a adaptar un estilo propio. Y aquí el chatbot puede cambiar su estilo de explicación dependiendo de las características de los estudiantes. El aprovechar los modelos de inteligencia artificial entrenados en vastas colecciones de literatura, composiciones musicales o lo que sea, los estudiantes pueden recibir inspiración o sugerencias e incluso colaborar con sistemas de inteligencia artificial para co-crear obras originales. Ahorita, por ejemplo, tenemos un proyecto en donde va a ser necesario construir un puente sobre un brazo de mar pequeñito, pero me metí por curiosidad a investigar en inteligencia artificial qué soluciones me podía dar, sabiendo yo que bueno, mi solución ya está muy clara y muy defendible, pero me llamó la atención que el sistema me dijo, aquí puedes poner un par de pilas separadas 200 metros y meter 6 o 8 cables de un lado al otro, y esos cables tenerlos tensados, pero fijos entre ellos a través de viguetas, y sobre eso puedes meter una plataforma de rodamiento muy ligera. Y dije, caray, y no hay estructura. No hay estructura, son cables. Entonces es una solución que difícilmente se le ocurre a un ingeniero que ha estado acostumbrado a hacer puentes de concreto o puentes de acero, con todas sus características, con puentes colgantes incluso, con tensores, pero una solución dada por la inteligencia artificial es completamente distinta de lo que está sucediendo. La inteligencia artificial también puede proporcionar calificaciones automatizadas y comentarios detallados. Entonces, eso nos ahorra mucho tiempo a los maestros dando comentarios oportunos y constructivos. Mejoran las habilidades y la comprensión. Siempre debe usarse junto con la experiencia humana. Esto es algo que es fundamental. No se puede dejar al alumno a que se eduque solo con la inteligencia artificial. Fácilmente puede caer en desviaciones, en mentiras, en conceptos que por alguna razón no son realistas o no son prácticas. Entonces, el tutor humano no puede eliminarse. La inteligencia artificial generativa puede crear simulaciones virtuales, y eso es interesante porque se replican los escenarios del mundo real y permite practicar y aplicar conocimientos en un entorno seguro y controlado en materias como ciencia o ingeniería, y las simulaciones generadas por inteligencia artificial permiten realizar experimentos virtuales y experimentar fenómenos muy complejos. También se pueden crear planes de lecciones integrales mediante el análisis de los requisitos del plan de estudios. Esto no elimina los planes de estudios. El plan de estudios tiene que cubrir determinados conceptos, pero las lecciones integrales pueden generarse a través de inteligencia artificial. Puede haber sistemas de tutoría inteligentes en donde se analizan las interacciones con los estudiantes para identificar cuáles son sus bloqueos, sus áreas de necesidades, de dificultad, y aprovechar para mejorar esas brechas de aprendizaje. El más evidente de todos es la gran cantidad de datos que se pueden conceptualizar dentro de la inteligencia artificial. Yo puedo tener datos educativos de rendimiento de los estudiantes, de registros de asistencia, de información demográfica, etcétera, y generar conocimientos y predicciones para tomar las decisiones educativas más adecuadas. Podemos generar objetos y personajes o escenarios virtuales, que es algo de lo que se empieza a visualizar, aunque todavía no se tiene, pero que fácilmente va a venir dentro de muy poco tiempo. Y la personalización del plan de estudios, que es otra de las características fundamentales,
donde se generan rutas de aprendizaje personalizadas y se recomiendan temas o cursos selectivos o actividades extracurriculares, considerando las preferencias de cada quien y las metas futuras de los asistentes. Y procesamiento del lenguaje natural, pues esto es simplemente una facilidad para poder entenderse con la inteligencia artificial, pero ayuda a los estudiantes a comprender las consultas y generar respuestas más informativas y precisas. Y por último, en la investigación y el descubrimiento de conocimientos, pues se pueden hacer análisis de grandes cantidades de literatura y académica y científica y generar resúmenes y extraer información científica relevante, ayudando a los estudiantes y a los investigadores a procesar la información compleja. Esto es lo que yo visualizo como la posibilidad de un ingeniero civil dentro de 10 años. Y esto fundamentalmente a lo que lleva es a un criterio profesional, a juicio de las soluciones en el conjunto, intensidad muy alta de herramientas digitales, interacción con otras disciplinas y asistencia humana, aunque sea inteligencia artificial. Entonces yo creo que por ahí anda el asunto. Y como conclusión en la plática, nunca imaginé la situación actual de nuestro país y los escenarios de hoy. Jamás lo imaginé. Y miren que yo soy inquieto por estas cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos pasando por momentos muy definitorios como país. A todos nos consta que estamos jugándonos ahorita el futuro. Me he estado ocupando de escenarios del país, sistemas políticos y de desarrollo, que de alguna manera también tengo algún intento de algún sistemita que me dé un poco de orden en este mare magnum de cosas. Y el parteaguas es inminente. Yo creo que en este año, en el año que viene, vamos a estar definidos si vamos a mejorar o vamos para mal. El futuro está en nuestras manos, pero les toca a los jóvenes manejar. Esto es muy importante, porque muchos jóvenes no interactúan, no participan, porque dicen, esta es cosa de políticos y de otras gentes. Pero estos jóvenes van a ser los que manejen el país dentro de 15 años, o desde el año que entra. Pero si no tienen esta conciencia de que deben de participar, pues alguien nos va a manejar, definitivamente. Es indispensable transmitir esto y hacer conciencia de la responsabilidad de la sociedad. Y aquí vienen algunos requerimientos para los alumnos para realizar por el desarrollo del país. Se necesita hacer equipo con otras disciplinas y aportar lo que esté a su alcance, aunque no tengan beneficios directos. Es muy importante. Yo estuve en algunas ocasiones dando clases y me decían, es que ahorita no te podemos pagar. No importa, yo les doy la clase. Y nunca me lo pagaron. Pero la clase se la llevaron los alumnos. Entonces eso es algo que es significativo. El ingeniero civil tiene la responsabilidad no solo de modificar el medio ambiente y construir las obras que requiere la sociedad. Tiene que participar en la vida del país en la medida de las posibilidades de cada uno. El ingeniero civil tiene que modificar su entorno y eso es innato a la humanidad. La ingeniería civil va a cambiar, pero seguirá. Muchas gracias. Y terminamos. Muy interesante tu participación, Luis, ¿eh? Nos dejas a todos así como que sorprendidos. Por lo menos a mí en lo personal hay unas cosas que te quiero preguntar, pero en términos generales, tu participación es muy interesante, muy válida y tiene algunas vertientes que quisiera tocar. Antes de entrar a esta parte de preguntas y respuestas, nomás quiero hacer notar que por cuestiones de trabajo se encuentra con nosotros también el ingeniero José Arturo Zárate Martínez, que es vicepresidente de Relaciones Institucionales del 19º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles, que nos está acompañando aquí también en el Presidium Virtual. Muchísimas gracias, ingeniero Arturo Zárate. Bien, Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. De ninguna manera, con mucho gusto. Yo quisiera entrar en algunas preguntas rápidas que son seguramente para ti sencillas de
contestar. Yo escuché una frase que repetiste y que pues ha tenido mucha trascendencia, pero hoy me llama la atención comentártela, ¿no? Dice, el alumno supera al maestro. Pero yo creo que esa frase, aunque es muy real, finalmente es el camino, como tú lo decías, de la superación, del crecimiento, del desarrollo, porque no solamente superas al maestro, superas al compañero, al amigo, al familiar, al vecino, etcétera, que en un momento dado, pues te va llevando de la mano a que a través de esa trayectoria tan rica que tienes, Luis, has hecho que muchos te admiren, te admiremos, te reconozcamos y veamos que realmente sumas un valor agregado muy importante a tus comentarios, y es el hecho de que estés preocupado por nuestro país. Creo que ninguno lo había expresado de esta forma, no dudo que todos tengamos esa necesidad, pero finalmente el expresarlo ya con una serie de hechos y de cuestiones que ya están perfectamente bien claras que nos has presentado, es porque pues obviamente esto no empezó hoy, empezó en el pasado y empezó seguramente en antaño con algunas inquietudes y algunas dudas. Yo creo que esto no es obra de la casualidad, es obra precisamente del esfuerzo y del trabajo que vas realizando todos los días. Luis, una pregunta más. ¿Qué maestro te dejó una huella importante? ¿Quién te dejó así como un admirado y te dejó la puerta abierta para lograr lo que has logrado hasta el día de hoy? ¿Alguno o varios? Mira, esa es una pregunta difícil porque yo creo que hay más de uno que fueron notables y que dejaron huella. Sin embargo, cuando terminamos la carrera nosotros hicimos todo el grupo de ingenieros civiles de esa generación una selección de cuáles habían sido nuestros maestros favoritos o preferidos o más admirados, vamos a decir. Y esos maestros fueron tres. Uno fue José Aguilar Alcerreca, que muchos de ustedes lo conocen y lo estiman, y como maestro fue brillante, fue una gente que nos dejó huella. Un día me acuerdo muy bien que dijo, hoy vamos a ver las ecuaciones de Einstein. Entonces nos fuimos para atrás, ¿y qué tiene que ver eso con ingeniería civil? Y nos dijo, no es Albert Einstein, es el hijo de Albert Einstein, que se dedicaba a análisis del mar y hacía análisis de mareas y análisis de una serie de cosas. Y se echó una clase de 50 minutos llenando 3 pizarrones, que era el estilo de aquella época, de memoria, y demostró lo que quería demostrar. Entonces con eso pues, nos dejó con la boca abierta. Otro maestro que nos hizo un impacto enorme, sobre todo desde el punto de vista humano, fue Alfonso Rico. Alfonso Rico pues, fue una notabilidad y nos dejó huella también, sobre todo desde el punto de vista cultural y de más allá de la ingeniería civil. Y un maestro que fue muy cercano, amigo, y que fue notable, fue Jorge Lordui, que era también un estructurista buenísimo, pero que veía las cosas con una sencillez y con una simplicidad que podía expresar y comunicar totalmente lo que nos daba. Entonces, pues ahí hay tres casos. Y no quiero mencionar a Pepe Arta Sánchez, porque no fue votado ahí, pero para mí también fue una huella importantísima. Yo creo que es difícil dejar a alguno afuera, ¿no? Todos nos dejan hasta la huella de lo que no se debe hacer. Así es. Porque es obvio que uno está hablando de la parte positiva, la bonita, pero todos nos van dejando alguna huella en el camino. Así como tú heredaste esas experiencias, Luis, ¿qué te gustaría que tus futuras las generaciones de ingenieros civiles estuvieran heredando del maestro Luis Maumillán? Mira, es muy difícil contestar esa pregunta, porque a lo mejor heredan pues algo que a mí me interesaba mucho, o a lo mejor heredan algo que yo ni cuenta me di, pero que les pasé. Entonces, seguramente la segunda es la buena. Hay muchas cosas que no se dicen, pero que se sienten y que se transmiten. Entonces, pues, ¿qué me gustaría? Pues ya está en la presentación mucho de eso, es la responsabilidad, el trabajar para los demás, el poder ceder nuestros conocimientos para la sociedad, etcétera. Yo creo que ese es un mensaje central y que pues espero que muchos de ellos lo hayan captado por ahí. Es probable que lo que tú estás diciendo así tenga que suceder,
Pero tú sabes que hay algunos que no expresan el agradecimiento que tienen por los maestros y eso de alguna manera lo guardan y lo reservan, ¿no? Pero finalmente uno que te deje pues esa inquietud o que tú le dejes alguna inquietud, pues siempre se convierte en algo positivo en el futuro. Yo no dudo que tengas esa experiencia de un grupo que tú te sentís muy cómodo, muy agradecido y todo eso, pero ninguno te dio las gracias, ¿no? O sea, hay uno que no da las gracias. Así son las cosas con los alumnos, no podemos pedirles que nos den las gracias para que regresemos el siguiente semestre, ¿no? Estas son cosas que se van ganando de una manera diferente. Y yo vi una trayectoria que saltabas de una pista a otra, yo me acordé del circo Ataide, ¿no? Que estabas en una pista y aplaudían la de enfrente y te volteabas a ver y no veías lo que estaba haciendo la que estaba enfrente de ti, en fin. De este tipo de cambios que tú tuviste de andar de una actividad a otra, de una cuestión de cosas que te gustaron, que te llamaban la atención, porque desde un avión y luego te vuelves a encontrar con otras circunstancias, yo te preguntaría, ¿qué te falta por aprender? Todo. Hay más de lo que yo quisiera. En realidad lo que voy aprendiendo es la inquietud que me sale en la mañana del día y empiezo a explorar por ahí. Y hay veces que varios días se ligan y entonces eso pues ya se vuelve una disciplina que tiene mérito en sí misma, ¿no? Pero pues hay muchas cosas que me gustaría saber y que evidentemente con la cantidad de información que tenemos en este mundo, en esta época, es imposible de absorber. Entonces hay que tratar de entender los grandes fenómenos. Ese es mi comentario. Yo puedo decidir así por intuición que fuiste muy inquieto, muy buscando hacer cosas nuevas. El ingeniero tiene esa gran cualidad, como que es inquieto. Pero, ¿qué no pudiste hacer? ¿Qué te faltó lograr de eso que dejaste incompleto? Y que ya no es el tiempo, ¿no? Porque no quieras hacerlo, porque tienes otros proyectos, otros planes y quizá otras ambiciones, pero ¿qué te quedó ahí incompleto que no pudiste probablemente lograr? Fíjate que a mí no me gustaría decir que quedó algo incompleto, porque mientras yo siga vivo, pues eso todavía tiene posibilidades de moverse. Claro. Entonces, está en pausa, vamos a decir. Todavía hay tiempo para hacer muchas cosas. Así es. Veía yo en una parte de tu presentación que tuviste tratos, pues obviamente con muchas personas, desde el personal de campo, siguiendo con una lista interesante, hasta con la competencia, por decirlo. ¿Cuál de todos estos escenarios consideras que fuiste lo más exitoso, donde lograste tus mejores resultados, de todas esas relaciones que tuviste? Mira, depende cómo midas los resultados. Hay muchas veces que un contacto favorable te puede dar alguna ventaja económica muy interesante y ese pues es un buen resultado. Otras veces un contacto equivocado te deja una huella o un fraude o alguna experiencia negativa que te enseña muchísimo, pero que no dices que me quiero acordar de esa. Esa la tratas de olvidar y de alejarte. Y la mayoría de las veces yo creo que encuentras un valor diferente en cada relación. Y si sabes apreciarlo, pues intensificas esa relación. Muchas veces las relaciones son superficiales y ya no se repiten o no vale la pena corretearlas. Entonces es una baraja de la vida, ¿no? Vas escogiendo lo que te va llegando y lo juzgas en la función de tus intereses de ese momento. Así lo veo. Claro, claro. Decías en tu exposición, en una parte que me llamó la atención, ligabas la palabra, que más bien es una actividad ética, con la calidad. ¿Qué es lo que te dicen estas dos palabras para la ingeniería civil? ¿Qué es lo que le recomiendas a las generaciones actuales en cuanto a ética y calidad, que son conceptos muy importantes en la actualidad? Que siempre lo han sido. Mira, la ética es una parte de la filosofía, es actuar correctamente, vamos a resumirlo en muy pocas palabras, pero cuando tú ligas el actuar correctamente con las cosas que estás haciendo, esa correctamente quiere decir las cosas como se deben de hacer lo mejor posible,
eso implica calidad. En tiempo, eso implica oportunidad. En costo, eso implica alcanzable. Y hay una serie de atributos adicionales que es como deben de salir las cosas idealmente, que tengan un beneficio social efectivo. ¿Sí? Ahorita estamos hablando del Tren Maya y, por favor, ¿qué beneficio social va a tener eso? No hay carga, no hay pasaje, no hay ciudades, no hay nada. Sí, o sea, ese es un desastre. Eso no es ético. Entonces, el concepto de ética y calidad la calidad simplemente es una manifestación, una de las manifestaciones de la ética. ¿Sí? Muy bien. Creo que avanzaste muy rápidamente a través del tiempo. Nos imaginábamos que andabas con calcetas y con tenis y probablemente con short y después ya con traje y terminas en este momento hablándonos de inteligencia artificial. ¿Está nuestra sociedad verdaderamente preparada para que abordemos la inteligencia artificial como ya un proyecto real en nuestro país después de lo que hemos escuchado y visto, Luis? Las sociedades nunca están preparadas para los cambios. La Revolución Francesa partió a Francia y empezaron desde cero otra vez en muchas cosas. Los griegos quebraron y tuvieron que empezar desde cero otra vez. Los romanos recibieron a los bárbaros, desapareció Roma y tuvieron que empezar otra vez. Yo creo que todas las sociedades, cuando tienen cambios, pueden tener pérdidas enormes y pueden desconfigurarse totalmente. Yo creo que en nuestro caso, con la inteligencia artificial, la sociedad es tan grande que o bien viene una catástrofe a nivel planetario, o bien podemos rescatar algunas de las cosas y pues aprovecharlas y brincar un escalón adicional. Ese es Está complicado, tienes toda la razón. A veces queremos que toda la sociedad pues, la representamos algunos, pero pues obviamente no podemos hacerlo así, ¿no? Hay segmentos que hay muchas limitaciones. Pues Luis, muchísimas gracias por tus respuestas. Y yo voy a continuar aquí con mi programita, pidiendo el favor al maestro Jorge Seba Moreno, que es nuestro presidente del Consejo Directivo actual, le dirija unas palabras de agradecimiento al maestro Luis Maumellán, por favor. Luis, pues muchísimas gracias. Fue un viaje de 50 años. Da muchísimo gusto ver cómo eres uno de los profesores que te actualizas y que en el colegio hemos estado luchando para que los maestros estén actualizados. Hay un gran problema en la ingeniería civil, que mucha gente sigue con los libros de hace 20, 30 años, y la ingeniería civil es mucho de práctica. Y más los que nos dedicamos en construcción, tenemos que estar en el campo para vivirlo. Tu currículum es impresionante, viviste todo tipo de obras, todo tipo de proyectos, y lo cual has ido transmitiendo a tus alumnos. Creo que ha sido muy interesante. Estamos en el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica. Entonces yo creo que tú eres de las personas que nos actualiza a todos profesionalmente. Hablar contigo es ponernos al día de lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los nuevos métodos, las nuevas herramientas que existen en la ingeniería? Y eso es lo importante. Aquí es muy importante, habemos 3 exiveros, 3 generaciones, y pues estamos unidos, y lo que siempre les he dicho, el colegio es de ingenieros civiles, no es de qué universidades somos. Es un gran placer haber estudiado, tener amigos como Pepe Arta Sánchez, como tú. Tú fuiste mi maestro, pues yo tenía 16, 17 años ahí en la universidad, y pues yo decía, uy, este viejito, ¿qué onda? Y llegas y en el transcurso de la vida hemos ido aprendiendo y lo más importante, hemos ido siendo amigos. Creo que eso es lo que le debemos transmitir a las nuevas generaciones, la convivencia y saber que tenemos una enciclopedia viva a nuestro lado, que se llama nuestro maestro, al que podemos recurrir, al que nos va a enseñar. Más enseña la experiencia, la vida. La vida es lo que nos va a ir transmitiendo. Entonces creo que es importantísimo para todos los jóvenes que nos estén viendo hoy, que vean el tipo de maestro
y que les digan a sus maestros pues que traten de copiarle a Luis Mogollón. Les digo, a mí cuando me dio clases hace 50 años era puros temas nuevos totalmente. Entonces pues hay que buscar eso en la ingeniería civil y creo que es el reto para todos nosotros. Nos acompaña un joven director, un súper entusiasta ingeniero, Carlos Herrera, pues que también está motivando ese cambio en la ingeniería civil. Entonces yo creo que los ingenieros civiles debemos movernos, debemos actualizarnos. Cuando un joven dice, oiga, ingeniero, ¿en qué me especializo? Estudia todo, estudia todo. Yo me acuerdo del día de mi examen profesional, salí, me dieron una barrida en el examen y ya que acabo me felicitan, qué bueno. Y me dice el que iba a ser mi suegro, pues qué bueno, ya saliste, ahora empieza a estudiar. Y empieza a estudiar para el resto de tu vida. Y creo que es un mensaje importantísimo. O sea, no podemos decir que porque tenemos un papelito, ya lo sabemos todo. Hay un gran reto. Cuando estudiamos una maestría, un doctorado, sabemos más, mucho más, pero de menos cosas. Y aguas en la vida, los retos. Cada día se nos presenta un reto diferente. Veo los libros que tienes atrás de ti. Empecé a medio ver los títulos mientras hablabas y son de diferentes títulos. Entonces, jóvenes, estudien sus materias, aprendan. No es pasar por pasar, es aprender. Y aprendan a aprender y respeten a sus maestros. Un abrazo, Luis, y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Un cariño mutuo. Muchísimas gracias, maestro Jorge Serra, con sus palabras. Eso nos impacta a todos, no más al maestro Luis, porque pues a todos nos agarra, ¿cómo se llama? Por un lado, por el otro, tus comentarios. La verdad es que cada vez que escucho mensajes tuyos, siempre encuentro algo que me llama la atención. Muchísimas gracias, maestro Jorge. Le voy a pedir también de favor al ingeniero Arturo Zárate si nos da sus comentarios de agradecimiento, por favor, si es tan amable. Buenas tardes nuevamente a todos. Pues antes que nada felicitar a Luis por todo esto que nos ha enseñado y ha demostrado que dedicándole el tiempo a lo que uno ama, pues obtiene muchos resultados y muchas satisfacciones. Hace rato comentó que él no le gusta decir que ha fracasado o que tiene algo pendiente, sino que todavía tiene la energía para darle continuidad a ese pendiente que quizá tenga en su trayectoria. En esta ocasión, a mí siempre me da mucho gusto escuchar a todos los que se dedican a enseñar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo les aprendo bastante a todos ustedes, ya que yo toda la vida, desde que salí, me he dedicado a la construcción, he andado en las obras, en campo, y es un panorama completamente diferente el escuchar a todos los que dan las cátedras, a todos los que transmiten sus conocimientos a los jóvenes, que de eso yo les pido a todos los chavos que están escuchando ahorita este tipo de intervenciones y de enseñanzas, que lo aprovechen al máximo, porque otra de las cosas que me llamó la atención que comentó Luis es que se necesita tener especialidad o posgrado, y eso es muy importante. Pero adicional a eso, yo creo que es mucho más importante escuchar con mucha atención lo que nos siguen virtiendo los profesores, que en las aulas siguen enseñando a todas las generaciones. Como bien lo comenta Jorge Serra, ahorita de la Ibero hay 3 generaciones. Atrás de ustedes, no sé cuántas generaciones ya existan. Por último, quisiera nada más terminar diciendo que en resumen de lo que platica Luis, la responsabilidad de un ingeniero civil es diseñar, supervisar, gestionar los proyectos de construcción, asegurando su calidad, seguridad y cumplimiento de los estándares técnicos y la normatividad correspondiente, utilizando y aplicando
las tecnologías que están a nuestro alcance. Felicidades, Luis, estamos al pendiente. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, maestro. Digo, ingeniero Arturo Sade. La verdad es que todo lo acomodamos a sentirnos bien y con grande responsabilidad y bueno, asumir cada quien su compromiso. Muchísimas gracias, Arturo. Maestro Carlos Cervera, si es tan amable de darnos tus palabras de agradecimiento para el maestro Luis Maumellán, por favor. Por supuesto que sí, doctor, con muchísimo gusto y mucho aprecio al maestro Maumellán. Aquí me va a permitir complementar un poquito al maestro Serra, nuestro presidente. No es solo aprender, es enseñar. Debe haber una conexión en el proceso de enseñanza-aprendizaje del profesor con el estudiante y del estudiante con el profesor. Si no se da ese ciclo completo, si no hay una buena enseñanza, no va a haber un buen aprendizaje. Pues yo nada más felicitar al maestro Maumellán y citando a José Luis San Pedro era un escritor y humanista español y pues define perfectamente lo que hace y lo que sigue haciendo el maestro Maumellán pues con nosotros en el Colegio de Ingenieros Civiles de México y pues lo que ha hecho con sus alumnos. José Luis San Pedro decía que la enseñanza debe ser sobre todo una provocación intelectual. Y el maestro Maumellán sigue provocando intelectualmente a todos quienes tenemos la fortuna de conocerlo. Muchas gracias. Oh, muchísimas gracias, maestro Herrera, por esas palabras. Siempre muy atinado y además sacando refranes de la bolsa, porque siempre tiene la palabra adecuada del momento. Muchísimas gracias. Continúo con el programa y le voy a pedir favor al ingeniero José Miguel Arta Sánchez sus palabras de agradecimiento para el maestro Luis Maumellán. Por favor, José Miguel. Con mucho gusto, Enrique, y muchas gracias por la palabra. Bueno, Luis, mi querido amigo, yo también quiero felicitarte de todo corazón por tu presentación en esta serie llamada Grandes Maestros de la Ingeniería Civil Mexicana, y nunca mejor dicho, ¿no? Quiero felicitar también al CAPIT por haber tomado esta iniciativa dentro de nuestro querido Colegio de Ingenieros Civiles de México, ahora presidido por Jorge Serra, que le está poniendo tantas ganas, tanta imaginación, tantas iniciativas, ¿no? Que hasta me dan ganas de colaborar contigo. Pues adelante. Ya sabes, nada más en estrategia y en gestión. Y tu coordinación, Enrique, que del CAPIT y luego de esta grande serie de grandes maestros, ha sido un gran acierto. Además, te felicito no solamente por tu coordinación en esta sesión, sino por tu entrevista a Luis, o sea, falta todavía escuchar a Gerardo, pero ha sido una sesión muy enriquecedora en la parte no solamente de Luis, sino en los comentarios tan acertados, tan interesantes. Y quiero decirte, Luis, que tu presentación para mí fue excepcional. Fue me dejó una impresión verdaderamente permanente, duradera, y espero que todos lo hayan disfrutado como yo. Claro, yo tengo el sesgo de nuestra vieja y profunda amistad, porque si yo fui su profesor y su jefe, él también fue mi profesor y mi jefe, entonces, y compartimos no solamente la pasión por la ingeniería, por la ciencia, sino también por la cultura y por la música que él mencionó varias veces. Entonces esto va para largo todavía. Bueno, tu cátedra me encantó porque fue un repaso fascinante por toda tu vida profesional, ¿no? Y entonces, el ser parte de ella también me emocionó. Perdón que lo haga tan personal, pero pues la culpa la tuvo Luis porque me mencionó varias veces. Pero yo creo que yo destacaría estas conclusiones finales, ¿no? Donde reflejas tus principios, tus valores, un poco como dijo Carlos, tu enseñanza-aprendizaje y esa visión sobre las cosas que yo siempre he admirado, y ahora lo digo públicamente, ¿no? Porque esta visión que tú tienes ha influido
en la forma en que muchos que te conocemos hemos reinterpretado tal vez lo que estamos viendo. Ha influido en muchas vidas, lo sé, de amigos, de conocidos, de ingenieros y no ingenieros, y en el caso de mi propia vida ha también tenido un impacto. Porque siempre has estado dispuesto pues, a orientar, a apoyar, y eso es algo que aprecio personalmente de manera enorme. Yo creo que si tomamos en cuenta que digamos, el ser profesor no es tu ocupación primaria, ¿no? Eres directivo, empresario y hasta inventor, aunque no te gusta que se te llame así, pero así lo eres. Entonces, yo realmente espero que sigas siendo ese maestro, mentor, que tiene connotaciones culturales también importantes, esa palabra, pues inspirando futuras generaciones. Ya al final de tu conferencia, al hablar de inteligencia artificial y cómo esta se puede utilizar, pues es una lista impresionante. Y tus conclusiones y tu mensaje, pues también me han llegado muy fuerte. Pues enhorabuena, gracias por invitarme a esta sesión. Enrique, gracias Jorge. Comparto con todos esta emoción y te doy un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe, por tus palabras. Yo creo que estamos dejando a Luis así sumamente cubierto de emociones y de sentimientos. Ya no contesta ni gracias, está emocionadísimo este hombre. Me da mucho gusto que así lo percibamos. Y yo te agradezco también tus palabras, Pepe. La verdad es que mi trabajo es precisamente el esfuerzo que hace un equipo aquí en el CAPIT, ¿no? Pero lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño y además tratamos de hacer pues un trabajo también profesional. Muchas gracias, Pepe. Y Gerardo, si eres tan amable de ayudarnos con tus comentarios de agradecimiento precisamente para el amigo Luis Movillán. Por favor. Gracias, Enrique. Empiezo dándole las gracias sí, al ingeniero Jorge Serra por permitirme vivir parte de las emociones de este grupo de ingeniería civil que tanto ha aportado a mi vida profesional. Pero como agradecimiento primero a Luis de haber compartido con nosotros esta apretada lista y explicación de lo que ha hecho en la vida, pero me gustaría resaltar, más que nada para que escuchen los jóvenes que están siguiendo esta cátedra, que se leen entre líneas. Primero, lo que planteó Luis al principio es de que en esta vida tenemos que tener un bagaje de cultura. Los ingenieros nos hemos especializado en realizar cosas, pero ojalá tengamos esa visión del mundo de por qué estamos aquí, por qué empezamos y por qué terminamos y algo queremos dejar. Los ingenieros dejamos obras concretas y eso nos hace a que si somos creativos, como lo es mucho Luis, hay que tener mucho cuidado en dos cosas. Una, que es la peor y la más difícil, es que nos hagan caso. Si alguien nos hace caso de alguna idea que tenemos, no echarnos para atrás y decir, no, yo nomás decía. Y segundo, si estamos seguros de ella, es perseverar, defenderla, saber argumentar. Esa es la labor que es el éxito de una idea de un ingeniero. El mejor examinador de un ingeniero es el que ve una obra y dice, ¿quién fue el maravilloso o todo lo contrario que hizo esto? ¿A quién se le ocurrió hacer cosas como las que estamos viendo y que mencionó Luis ahora? Hay cosas que son muy creativas, pero fatales, ¿ya? Y otra que yo resaltaría, que es la interacción humana. Una, está dificilísimo que una sola persona cree, haga y llegue hasta el final. Y para ello se necesitan dos elementos que los mencionó, los dejó ver Luis aquí. Uno, yo creo que hay que pertenecer a una institución, hay que organizarse, hay que pertenecer a un grupo humano, sobre todo en ingeniería, en que se necesita un grupo grande de personas
para terminar una obra, es decir, saber elegir ese grupo y saber ser crítico y no crítico. Y ahí aparece algo que al escuchar al ingeniero Zárate, 100% de construcción, yo digo, los ingenieros de construcción tienen que saber tener un jefe, obedecerlo o hacerle, y después saber ser jefe. Es decir, no somos todos horizontales. Hay alguien que manda y hay que saber obedecer. No es que usted me dijo que le pusiera tanto, sino que las grandes decisiones, saber respetar. O sea, esa disciplina yo creo que los ingenieros la tenemos por lo menos mucho más que los políticos. ¿Bien? Y algo que con lo que terminaría y que creo que puedo ser yo un buen exponente de eso, casi todos nuestro valor está en tener amigos que sepan más que uno y saber preguntarles, saber ser amables, muy a la mexicana, saberlos invitar a un desayuno y decirle cómo la ves con esto, ponme en contacto con fulano. Ese valor que los mexicanos yo creo que no aprecian mucho y al que viene de fuera se resalta, el desayuno en la ingeniería mexicana juega un valor invaluable, un valor tremendo en que uno pide discretamente, oye, ¿sabes a alguien que me pueda sustituir, que se me fue el mejor ingeniero de tal cosa? Es decir, tenemos que tener este contacto y eso creo que es valiosísimo del Colegio de Ingenieros Civiles, en que eso es lo que fomenta. Esos desayunos que se habían perdido, lo presencial, se notó un bajón. Ahora está recuperándose y esto que le llaman, bueno, esta interacción que es muy necesaria, creo que es vital en la ingeniería. Pero gracias por haber compartido esto, Luis. Nos dejas a los jóvenes y a los que cuando grande quisiéramos ser como tú, un sabor muy agradable de tu plática, de creatividad, de cultura, de humanismo. Me imagino, no sé, haciendo ese puente con puros cables. Ese tiene que ir acompañado con música de Chopin. Hacer un túnel tiene que ser con Wagner. En fin, la vida está hecha de esos sentimientos y los ingenieros tenemos soluciones prácticas y aportamos belleza al entorno en que vivimos. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos sus comentarios. Quisiera abrazarlos personalmente, no se puede por aquí, pero estoy muy agradecido con los comentarios de todos ustedes y correspondido totalmente. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Giriart, por tus palabras. La verdad es que todas tienen una tónica, un mensaje, un algo que reflexionar. La verdad es que en todos los momentos en que estuvo Luis escuchándonos, seguramente recordó otras cosas que ya no vinieron en su momento, pero la verdad es que es algo que a todos nos conmovió, nos llenó de satisfacción y por supuesto, no solamente en una obra de ingeniería quien lo sustituya, creo que también en la propia escuela, ¿no? En la academia tampoco es fácil decir se me fue el maestro y lo sustituyo con cierta rapidez y facilidad, para nada. Muchísimas gracias. Maestro Luis Maumillán, para concluir nuestro programa, algunas palabras que nos quieras agregar a tu exposición y a tus comentarios que anteriormente nos hiciste. Pues ya no hay mucho que decir. Estoy muy agradecido con todos los comentarios de ustedes. Hice notas adicionales porque creo que hay cosas que no había yo dicho y que se dijeron aquí que son fundamentales, pero pues estoy muy satisfecho por el poder haber participado en esto. Estoy honrado de que me hayan invitado y pues como siempre trataré siempre de estar atento a lo que se pueda aportar a nuestro querido colegio. Claro. Muchas gracias. Jorge, a tus órdenes, te escuchamos. Bueno, ya nada más para cerrar, porque Gerardo habló de la música y de la cultura. Si se acuerdan, pusimos la 9ª Sinfonía de Beethoven en el colegio y metimos 400 músicos y 400 espectadores. Ahora, el próximo 21 de julio,
viene Carmina Burana. Entonces, no hacemos únicamente ingeniería, hacemos cultura, hacemos convivencia. Y todos ustedes, todos somos hermanos y hay que vivir. Muchas gracias. No, gracias a ti por todos los Gracias, comentarios. Jorge. Y Felicidades, le Luis. pedía de favor al ingeniero Ulises, si es tan amable de hacernos presente su reconocimiento para el maestro Luis Maumellán. Voy a permitir hacer lectura. El Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC, como el CAPIT, que es el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica del Colegio de Ingenieros Civiles, AC, otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Maumellán Navarrete por la impartición de la conferencia La responsabilidad del ingeniero civil en el México de hoy, como parte de la serie Cátedra de los grandes maestros de la ingeniería civil mexicana, en la Ciudad de México el día 27 de junio del año 2023. Firman alcance el maestro Jorge Seba Moreno, presidente del 39º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles, y el doctor Felipe Arreguín Cortés, quien es el vicepresidente de este mismo Consejo Directivo. Muchísimas gracias, Luis, por tu apoyo, gracias por tu participación, gracias por engalanar el CAPIT del Colegio de Ingenieros, y por supuesto pasas a un lugar muy especial que nosotros siempre le damos a los maestros que colaboran en las cátedras como el día de hoy. Muchísimas gracias, Luis, te lo agradezco. Y te mando el reconocimiento vía internet con la finalidad de que llegue a tus manos de manera personal, ¿sale? A los demás que formaron parte de nada, con este Presidium que me acompañó, agradezco mucho su apoyo, agradezco sus palabras y por supuesto están invitados a la siguiente sesión que será el día 25 de julio, con el cual terminaríamos continuaríamos con la 27ª conferencia de cátedras magistrales. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y que descansen. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.